Buenos días, estudiantes. La fecha del día de hoy es 24 de junio y vamos a trabajar criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad son reglas que nos ayudan a saber si un número es divisible entre otro sin necesidad de hacer divisiones. A continuación se presentan algunos criterios de divisibilidad. Un número es divisible entre 2 si la cifra de las unidades es múltiplo de 2, es decir, si el último número termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces, en el ejemplo me aparece el número 554. Entonces, 554 termina en 4. Entonces, yo me acuerdo, sí, el 4 está entre esos números. ¿Entre cuáles números? Entre el 0, entre el 2, entre el 4, entre el 6 y entre el 8. Todos los números que terminen en esos números son divisibles entre 2. Entonces, otra vez recuerdo cuáles son esos números. El 2, el 4, el 6, el 8 y el 0. Todos los números que terminen en esos 5 números son divisibles por 2. Es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Lo vimos en la clase pasada. Los múltiplos de 3 son el 0, el 3, el 6, el 9, el 12, el 15, el 18 y así muchos más, ¿cierto? En el ejemplo me aparece el número 453. Entonces yo sumo 4 más 5 más 3. Y su resultado me da 12. Y si 12 es un múltiplo de 3, entonces significa de que el número es divisible por 3. Un número es divisible por 4 si las cifras de las decenas y de las unidades forman un múltiplo de 4. Entonces, en el ejemplo aparece el número 1456 y voy a verificar si ese número es divisible por 4. Entonces, lo que tengo que hacer es tomar las decenas y las unidades, es decir, tomar los últimos dos números del número. Identificar si los últimos dos números son múltiplos de 4. Entonces lo que tengo que hacer y lo que hace el ejercicio es simplemente buscar un número que multiplicado por 4 me dé 56, el cual son los dos últimos números del número 1456. Efectivamente, si existe uno, el 14, 4 por 14 es igual a 56, entonces 1456 es divisible por 4. Un número es divisible por 5 si su último número termina o 0 o 5. Entonces, otra vez recordemos los primeros 3. Un número es divisible por 2 si termina en 0, 2, 4, 6 y 8. Un número es divisible por 3 si yo los sumo sus números y el resultado me da un múltiplo de 3. Un número es divisible por 4 si los últimos dos números son múltiplos de 4. Y un número es divisible por 5 si el número termina o en 0 o en 5. En el ejemplo tengo 935, el cual termina en 5, entonces es divisible entre 5. Divisible entre 6. Un número es divisible entre 6 si cumple las condiciones de si es divisible por 2 y si es divisible por 3. Las condiciones al tiempo. Es decir, la primera condición es que termine o en 0, en 2, en 4, en 6 y 8. Y la siguiente condición es que si yo sumo sus cifras y su resultado me da un múltiplo de 3. Solamente teniendo en cuenta esas dos condiciones, ya yo sé si el número es o no es divisible entre 6. Entonces, en el ejemplo me dice 762 es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque si yo sumo 7 más 6 más 2, el resultado me da 15. 15 es un múltiplo de 3. Y termina en 2, el número termina en 2. 762 termina en 2, entonces también es múltiplo de 2. Y si cumple ambas condiciones, entonces es múltiplo de 6. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Es casi parecido a lo que pasa con los números que son divisibles entre 3, ¿cierto? También sumo sus cifras y miro si es un múltiplo de 9. Entonces, 873
sumo 8 más 7 más 3, su resultado me da 18 y 18 es un múltiplo de 9, ¿cierto? Porque 9 por 2 es igual a 18. Entonces, otra vez, recordemos, divisible entre 2, números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8, divisible entre 3, si sumo sus cifras y su resultado me da un múltiplo de 3, divisible entre 4, si los últimos dos números son múltiplos de 4, divisible entre 5, si último número terminado en 0 o en 5, divisible entre 6 si cumple la propiedad de divisibles entre 2 y divisibles entre 3, y divisible entre 9 si yo sumo sus cifras y el resultado me da un múltiplo de 9. Entonces, divisible entre 10 son solamente esos números que terminan en 0, como 890 termina en 0, entonces es divisible. Un número es divisible entre 11 si la diferencia de las sumas de las cifras que ocupan lugar impar de izquierda a derecha y la suma de las que ocupan el lugar par es 0 o múltiplo de 11. Entonces vamos a ver, aquí tengo el ejemplo, el número 65.549. Entonces lo que tengo que saber es si este número es divisible entre 11, y para saber eso lo primero que debo de hacer es colocarle el lugar de izquierda a derecha. Entonces empiezo colocándoles el lugar. Este ocupa el lugar número 1, este número ocupa el lugar número 2, número 3, número 4 y número 5. Listo. Más el número 5, que es este número 5 el que ocupa el lugar impar, más el número 9 que también lo ocupa un lugar impar, y resto con los que ocupan el lugar par, es decir, con el número 5 más 4. Listo. Entonces me queda de este lado 6 más 5, 11, más 9, 20, menos 9. Y 20 menos 9 es igual a 11. Y ahora sí, este resultado que está acá, yo identifico si es un múltiplo de 11. Y efectivamente ese sí es un múltiplo de 11. O también si el número termina en 0. Si termina en 0 o es múltiplo de 11, entonces significa de que el número es divisible entre 11. Entonces, otra vez recordemos lo que hicimos. Lo primero que hice fue colocar el orden en que aparecen de izquierda a derecha. Los enumeré. El 6, número 1, se encuentra en el puesto número 1, el 5, número 2, el 3 en el puesto número... El 5 en el puesto número 3, el 4 en el número 4 y el 9 en el número 5. Listo. Los que aparecen en las posiciones impares, es decir, este 6, este 5 y este 9, los sumo. Y los resto junto con la suma de los que aparecen en los números pares, es decir, este 2 y este 4. Listo. Al resolver eso, si el resultado me da o termina en número 0 o es un múltiplo de 11, entonces ya yo sé que el número es divisible entre 11, es decir, 65.549 es divisible entre 11. Y por último, divisible entre 5, las cifras de las decenas y de las unidades forman un múltiplo de 25. Entonces en el ejemplo tenemos 350. Es decir, los últimos dos números tengo que verlos si son múltiplos de 25. Entonces 50 sí es efectivamente un múltiplo de 25 porque 25 por 2 es igual a 50. Entonces vamos a ver otra vez, por última vez, vamos a explicar cada uno. Divisible entre 2, los números que terminan en 0, 2,
4, 6 y 8. Divisible entre 3, si yo sumo sus cifras y el resultado me da un múltiplo de 3. Divisible entre 4, si los últimos dos números son múltiplos de 4. Divisible entre 5, si el número termina en 0 o 5. Divisible entre 6, si cumple las propiedades de divisible entre 2 y divisible entre 3. Divisible entre 9, si yo sumo sus cifras y su resultado me da un múltiplo de 9. Divisible entre 10, si termina en 0 únicamente. Divisible entre 11, sumo las cifras de los números que aparecen en posición impar y la resto junto con la suma de los números que aparecen en posición par. Y si el resultado de esa resta me da o termina en 0 o es un múltiplo de 11, entonces el número es divisible entre 11. Y por último, divisible entre 5, si los últimos dos números son múltiplos de 25. Entonces el ejemplo, miramos el ejemplo, determinemos si 8222 es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6 y 9. Entonces lo primero que tenemos que ver es si es divisible entre 2. Si es divisible entre 2, tengo que verificar si termina en o 0, o 2, o 4, o 6, o 8 y termina en 6, entonces significa de que si es divisible entre 2. Si es divisible entre 3, tengo que sumar sus cifras, es decir, sumar el 2, el 8 más el 2 más el 2 más el 6, el resultado me da 18, 18 es un múltiplo de 3, entonces sí, 8826 si es divisible entre 3. Si es divisible entre 4, lo que tengo que ver si es 26, es decir, los últimos dos números son múltiplos de 4. Efectivamente, 26 no es un múltiplo de 4, ¿cierto? Nunca voy a encontrar un número que multiplicado por 4 me dé 26. Entonces significa que 8226 no es divisible entre 4. Si es divisible entre 5, tengo que verificar si el número termina o en 0 o en 5. El número termina en 6, entonces significa que no es divisible entre 5. Es divisible entre 6 si cumple las propiedades de si es divisible entre 2 y al tiempo también debe de cumplir que es divisible entre 3. Efectivamente sí cumple ambas condiciones, entonces sí es divisible entre 3. Y por último, divisible entre 9, sumo nuevamente 8 más 2 más 2 más 6, eso me da 18, y 18 si es un múltiplo de 9, porque 9 por 2 es igual a 18. Vamos a trabajar ahora la página 35, el punto número 1. Marca con una X en cada casilla para indicar si el número de la columna es divisible entre cada número de la primera fila. Es decir, voy a mirar si estos números son divisibles entre cada uno de ellos. Entonces, el primero empieza. Divisible entre 2, vamos a verificar cuáles son divisibles entre 2. Entonces 5160 termina en 0, entonces ya yo sé que es divisible entre 2. 61.380 termina en 0, también sé que es divisible entre 2. 78.320 es divisible entre 2. Recordemos que los números que son divisibles entre 2 son los números que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Por eso todos estos números terminan en 0 y 8. Entonces cada uno de ellos es divisible entre 2. Ahora, ¿es divisible entre 3? Pues sumo sus cifras, es decir, 5 más 1 más 6 más 0. Y sumo entonces 5 más 1, 6, 6 más 6, 12. Y 12 es un múltiplo de 3, ¿cierto? Porque 3 por 4 es igual a 12. Entonces también sigo con el siguiente. 6 más 1 más 3 más 8 más 0. Más 8 más 0. 6 más 1, 7, 7 más 3, 10, 10 más 8, 18, y 18 más 0, 18. Y 18 es un múltiplo de 3, ¿cierto? Porque 3 por 6 es igual a 18. Ahora aquí, vamos a hacerlo más rapidito. 7 más 8 es igual a 15, 15 más 3 es igual a 18, 18 más 2 es igual a 20 y 20 más 0 es igual a 20. 20 es un múltiplo de 3, no, cierto, no voy a encontrar un número
que multiplicado por 3 me dé 20. Entonces este número, si es 78.320, no es divisible entre 3. Continuamos con el siguiente. 1 más 4, 5. 5 más 3, 8. 8 más 8, 16. 16 más 8 es igual a 16 más 8 es igual a 24 y 24 más 8 es igual a 32. ¿Y 32 es un múltiplo de 3? No, ¿cierto? No voy a encontrar un número que multiplicado por 3 me dé 32. Entonces, 143.888 no es de 3. No es divisible entre 3. Continuamos con el siguiente. 3 más 2, 6. 6 más 8, 14. 14 más 4, 18. 18 más 4, 22. Y 22 más 0 me da 22. 22 tampoco es un múltiplo de 3. Entonces este número no es divisible entre 3. Y por último, 9 más 1, 10. 10 más 8, 18. 18 más 1, 19. 19 más 7, 26. Y 26 más 0 es igual a 26. Y 26 tampoco es un múltiplo de 3. Entonces 918.170 no es divisible entre 3. Y ahora continúo con el siguiente. ¿Cómo sé yo que un número es divisible entre 4? Pues viendo sus últimas dos cifras, ¿cierto? Y si sus últimas dos cifras son múltiplos de 4, entonces el número es divisible entre 4. Y el primer número es 5.160. Identifico entonces, 60 es un múltiplo de 4. ¿Será que yo puedo encontrar un número que multiplicado por 4 me dé 60? Sí, ¿cierto? El 15. 4 por 15 es igual a 60. Entonces quiere decir de que este número sí es divisible entre 4. Y pruebo con el siguiente, 80. 80 es un múltiplo de 4. Sí. Voy a encontrar un número que multiplicado por 4 me da 80, el cual es 20. 20 por 4 es igual a 80. El siguiente entonces, 20 es un múltiplo de 4, sí, ¿cierto? Porque 5 por 4 es igual a 20. Entonces, este número también es divisible entre 4. El siguiente, 88 es divisible entre 4, sí. Yo puedo encontrar un número que multiplicado por 4 me dé 88. Quiere decir de que esto es divisible entre 4. Y es fácil porque yo coloco 88 entre 4. Y ahí empiezo. Un número que multiplicado por 4 que me dé 8, 2, ¿cierto? Y 2 por 2 es 4. 2 por 2 por 4 es 8. Entonces el resultado me da 0 y bajo el siguiente 8 y me sirve otra vez es 2. 2 por 4, 8. ¿Y cuánto le falta 8 para llegar a 8? Nada. Entonces ya vi que el resultado, el residuo, me da 0. Y entonces encontré un número que multiplicado por 4 me da 88. Y continúo con el siguiente. 40 es un múltiplo de 4. Sí. 10 por 4 es igual a 40. Y por último, 70 es un múltiplo de 4. No. No voy a poder encontrar un número que multiplicado por 4 me dé 70. Listo. Continúo con el siguiente. Múltiplos, números que terminen en 0 y 5 son divisibles. Este termina en 0, divisible entre 5. Este termina en 0, divisible entre 5. Termina en 0, divisible entre 5. Termina en 8, no es divisible entre 5. Termina en 0, divisible entre 5. Y termina en 0, también es divisible entre 5. Ahora, divisible entre 6 es fácil. ¿Cuáles son los que son divisibles entre 6? Solamente los que son divisibles entre 2 y al tiempo también son divisibles entre 3. Y aquí veo que los primeros dos números son divisibles entre 2 y también divisibles entre 3. Continúo entonces. Divisibles entre 9.
Y hago lo mismo que hice en el ejercicio cuando eran divisibles entre 3. Sumo sus cifras y si el resultado me da un múltiplo de 9, entonces ese número es divisible entre 9. Entonces empiezo nuevamente. 5 más 1 más 6 más 0 es igual a 12. 12 es múltiplo de 9. No, 12 no es múltiplo de 9. Entonces el número no es divisible entre 9. Paso con el siguiente. 6 más 1 más 3 más 8 más 0 es igual a 18. 18 sí es un múltiplo de 9 porque 9 por 2 es igual a 18. Lo señalo. El siguiente, 7 más 8 más 3 más 2 más 0 es igual a 20. 20 no es un múltiplo de 9. Paso con el siguiente, 1 más 4 más 3 más 8 más 8 más 8. Eso es igual a 32. 32 es un múltiplo de 9. No voy a poder encontrar un número que multiplicado por 9 me dé 32. Y paso con el siguiente, 3 más 8 3 más 2 más 8 más 4 más 4 más 0 es igual a 21. Tampoco voy a poder encontrar un número que multiplicado por 9 me dé 21. Y por último, el número 9 más 1 más 8 más 1 más 7 más 0. Eso es igual a 26. Tampoco voy a poder encontrar un número que multiplicado por 9 me dé 26. Y ahora continúo con el siguiente. Divisibles entre 10 son solamente esos números que terminan en 0. Entonces todos los que terminan en 0 son divisibles entre 10. Y continúo y continúo. Y divisibles entre 11. Y recordemos lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el número. Es decir, escribimos el 5, el 1, el 6 y el 0. Lo siguiente que tengo que ver es la posición que tienen. Número 1, número 2, número 3 y número 4. Luego de que hago eso, debo de sumar los números que se encuentran en posición impar, es decir, el número 5 y el número 6. Es decir, sumo 5 más 6. Y eso lo resto junto con los que se encuentran en posición par, es decir, el 1 y sumado con el 0. Y empiezo. 5 más 6 es igual a 11, menos 1 más 0 es igual a 1. Y 11 menos 1 es igual a 9. ¿Y 9 es un múltiplo de 11? No, ¿cierto? Que no voy a poder encontrar un número que multiplicado por 11 me dé 9. Y además 9 tampoco termina en 0, que es la otra condición. Entonces quiere decir de que 5160 no es divisible entre 11. Y continúo entonces. 61, 61.380. Y continúo entonces posición 1, posición 2, posición 3, posición 4 y posición 5. Y otra vez entonces, los que se encuentran en posición impar los sumo. El 6, el 3 y el 0. Y los que se encuentran en posición, perdón, aquí es resta. Y los restos junto con lo que se encuentren en posición par, es decir, el 1 más el 8. De este lado tengo 6 más 3 más 0 es igual a 9, menos 1 más 8 es igual a 9 y 9 menos 9 es igual a 0. 0 es la otra condición de que sea divisible entre 11, es decir, este número es divisible entre 11. Y continúo con el siguiente entonces. 78.320. Y continúo, les coloco el orden 1, 2, 3, 4 y 5. Y sumo los que se encuentran en posición impar, el 7 más el 3 más el 0. Lo resto junto con lo que se encuentran en posición par, el 8 más el 2. Listo. 7 más 3 es igual a 10, menos 8 más 2 es igual a 10 y 10 menos 10 es igual a 0. Entonces este número también es divisible entre 11. Recordemos que hay dos condiciones. La primera es que el número que está acá
termine en 11, termine en 0, y la otra condición es que sea múltiplo de 11. Haciendo el mismo procedimiento para los últimos tres números, pues me doy cuenta que 143.888 no es divisible entre 11, pero 328.440 y 918.170 sí son divisibles entre 11. Entonces, lo que pudimos observar en la tabla es que todos los números que son divisibles por 10 también son divisibles por 5, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, los números que son divisibles por 10 son solamente los que terminan en 0. En cambio, los que son divisibles por 5 terminan en 0 y 5, ¿cierto? Entonces recordemos también que esos números que son divisibles entre 6 cumplen dos condiciones. La primera es que sean divisibles entre 2 y que también sean divisibles entre 6. No necesariamente todos los números que son divisibles entre 6 también son divisibles entre 9. Lo podemos ver ahí como 5.160 es divisible entre 6, sin embargo, no es divisible entre 9. También podemos ver cómo esos números que son divisibles entre 2 y 5 también son divisores de entre 10. Entonces, para el compromiso del día de hoy, será realizar una actividad en la plataforma Norma. Y recuerden que la fecha límite de realizarlo sería el 26 de junio. También recuerden que tenemos un quiz, el primer quiz del segundo periodo. Va a estar activo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si tienen algún inconveniente con realizar el quiz, me lo pueden hacer saber por medio del WhatsApp. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.